Establecemos que tú eres la autoridad en nosotros, con nosotros y por nosotros. Señor Jesús, Jesucristo, Señor Jesucristo, estás cubriendo a cada uno de los que estamos aquí, que estamos unidos en oración. Estás cubriendo nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe, la familia de la fe. Y es en tu nombre, Jesús, que nos movemos. Es en tu nombre, Jesús, que somos. Es en tu nombre, Jesús, que vivimos. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, Jesucristo, eres el Señor. Por eso, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de este momento. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, trae la atmósfera del reino en cada uno de nuestros lugares donde nos encontramos, cada uno de nosotros. Trae la atmósfera de tu reino. Llénanos de tu gloria. Resplandece en medio de donde estamos cada uno de nosotros y echa fuera toda tiniebla. En el nombre de Jesús se va toda oscuridad, toda tiniebla, todo argumento que se levanta contra la verdad de tu palabra. La atamos y le echamos fuera. Toda enfermedad, cualquier tipo de enfermedad que esté tocando el cuerpo de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús es atado, reprendido. Espíritu de enfermedad, te atamos. En el nombre de Jesús estás quebrantado, eres ilegal, no puedes tocar el cuerpo de mi hermana ni mi hermano. En el nombre de Jesús, porque mis hermanos, mis hermanas, cada uno de nosotros hemos sido sanados por las heridas de Cristo. Estamos sanos por las heridas de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder y se manifiesta en poder y autoridad sobre y en cada uno de nosotros. Es la marca de cada uno de nosotros como escogidos y elegidos, los hijos del pacto. Nada nos puede tocar. En el nombre de Jesús se establece esta palabra en autoridad. Nada nos puede tocar. En el nombre de Jesús. Y te decimos, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias porque has venido a nuestras vidas y nos rescataste y nos compraste y nos libertaste. Ahora venimos a adorarte y decirte gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra. Queremos escucharte, pero no simplemente ser oidores, sino hacedores. No solamente recibir, sino ser transformados por tu palabra. Revélanos, Espíritu Santo del Señor Jesucristo, a través de tu palabra. Queremos conocerle a Él. Queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo en su grandeza, en su gloria, en su deidad, en su poder, en todos los misterios que están encerrados en Él, que han sido y serán y van a ser revelados a cada uno de nosotros a través de tu palabra, inspirados por tu Espíritu Santo. Gracias porque la luz está resplandeciendo en cada uno de nosotros y nuestras mentes se han abierto a escuchar tu palabra y a recibirla. El poder de tu palabra, Señor, operando en cada uno de nosotros. Por eso tomamos tu palabra y nos sometemos a ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados todos, bendecidos, qué bueno verles, qué bueno estar con ustedes. Vamos a iniciar inmediatamente la palabra del Señor.
he estado toda esta semana buscando la palabra que el Señor quiere compartir con nosotros. Y debo decirles, como estoy recibiendo de parte del Señor la revelación refrescante de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Espíritu Santo inmediatamente comienza a ponerme momentos. Hoy leía, y no lo traje para esta noche porque el Espíritu no me lo dio para traerlo esta noche, pero hoy estaba leyendo los momentos cuando el Señor Jesucristo resucitó y cuando los discípulos como Pedro, Juan, María, María la que fue libertada, eh, y les digo honestamente, era una emoción, era algo que sentía como si yo hubiera estado allí personalmente. Pero el Señor me dijo que no era la palabra que iba a traer esta noche, sino que Él me lleva hablándome a través del primer capítulo de Juan. Y mire, yo les digo, tengo muchos años, muchos años en la palabra estudiándola, tanto académicamente en los seminarios que he estudiado, en los diferentes cursos, los diferentes talleres, los estudios que yo he hecho personalmente. eh, y con todo y eso, wow, cada vez que leo este primer capítulo, que ustedes lo han leído y releído y releído y releído un montón de veces, yo tengo una expectativa de que el Señor va a refrescar esta palabra y nos va a revelar nuevamente más del Señor Jesucristo, porque Él es el centro. O sea, lo que estamos haciendo en todos estos viernes es poniendo a Jesucristo en el centro, en el sentido de que todo gira alrededor de Él, pero lo estamos poniendo arriba, en el sentido de que Él es la autoridad. Él es la autoridad. Él es el Señor. Él es el Kyrios, como es la palabra griega para Señor. Así que, como es el capítulo 1 de Juan, entonces me va a tomar un poquito de tiempo y si no, y si no me muevo rápido, entonces no terminamos esta noche. Vamos a ver si logro terminarlo, porque no quiero dejar nada a un lado. Si ustedes me ven mirando para el lado, es que tengo mi teléfono que estoy mirando también. Como ustedes pueden ver, estoy ahí, mi nombre está ahí también. Así que quiero estar que sí, que todo está en orden, que todo el mundo está viendo la presentación. Juan 1. Voy a estar leyendo entre Reina Valera contemporánea y la Reina Valera del 60. Eh, y quiero usar en estos versos la Reina Valera contemporánea y luego vamos a estar en la del 60, porque aquí en la Reina Valera del 60 dice, en el principio era el verbo, ¿ok? Pero la palabra en sí en griego es palabra y nos transfiere un poquito más cuando dice la palabra hecha carne. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En la Reina Valera de 60, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, la palabra logos se traduce literalmente al español como palabra, ¿ok? Es bien importante que tengamos eso. Lo que pasa es que se traduce como verbo porque también tiene el sentido de la palabra activa, ¿ok? Y el verbo representa gramaticalmente acción. Esa es una palabra de acción. Y ese es lo que quiere comunicar el escritor en el origen o en el original griego, el apóstol Juan en este caso. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella,
nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, esta primera sección es una sección de mucha revelación de doctrina y de teología. Entonces, las tres cosas se mueven juntas. Permítame ser un poquito aquí de maestro, ¿verdad? Porque cuando hablamos de revelación, la revelación de Jesucristo, entonces yo estoy trayendo el punto que se abre un telón y podemos darnos cuenta qué es lo que está detrás del telón. Podemos ver con claridad qué sucede. La luz se prende y todo lo que está en ese escenario se revela, o sea, se ve con claridad. Y eso nos da a nosotros la capacidad de apreciar lo que está en ese lugar, ¿ok? O sea, los que estamos un poquito más viejitos, que antes las fotos se revelaban de un negativo, entonces uno ve que las películas y todo eso, y uno ve cuando los meten en unas sustancias y entonces de momento va cambiando, o los que tenían esa, o todavía existen, porque a los muchachos se les está regalando también ese tipo de cámara, la que llamábamos antes Polaroid, que tú disparabas y entonces te salía así el negativo, de momento ¡fu! Te aparecía la foto que se tomó en ese momento de la gente que se tomó. Entonces, por eso la palabra revelación es cuando sale algo que no habías visto antes, ¿ok? Y te salta y te impacta. Así tiene que ser con relación al Señor Jesucristo. Y eso te lleva a un crecimiento, a un movimiento donde la revelación de Jesús, lo nuevo que estás aprendiendo, no es una información pasiva, sino es una información activa que se convierte en un instrumento, en un poder, en una habilidad, en una nueva dimensión de tu fe y de tu vida en Cristo Jesús. La parte de la doctrina es donde decimos Jesús es Dios, ¿ok? La doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esto es uno de esos versos o de esos capítulos, especialmente los primeros versos, donde se está estableciendo que Jesús, la palabra, es Dios. ¿Ok? Él mismo, la palabra misma, o Dios mismo, era la palabra, o la palabra era Dios. Entonces, él está hablando de Jesucristo y eso va a ser ese primer capítulo, la revelación de Jesús. Doctrinalmente, Jesús es Dios. Teológicamente, que significa cómo conocemos a Dios. ¿Ok? O sea, por ejemplo, ¿cómo se diferencia a Dios de los dioses griegos o de los dioses paganos? Entonces, la palabra nos ayuda a poder conocer a Dios. Theos es Dios, ¿ok? El conocimiento de Dios. Entonces tenemos tres cosas. Por un lado, tenemos una teología, una doctrina y una revelación. Y las tres van de la mano, ¿ok? Entonces, para poder entrar a esto que estamos leyendo aquí, o sea, cuando la palabra hecha carne, esa teología que Jesucristo, Dios, se encarnó, o la encarnación de Dios en el Hijo. Y una de las cosas grandes que yo le he estado enseñando, compartiendo insistentemente en los mensajes y en los viernes en la noche, es que Jesucristo hace algo imposible, jamás visto,
en la mente de los seres humanos no es posible. En la teología pagana, en la teología griega y aún en la mentalidad de los judíos, de los hebreos, no era posible. Dios tomar forma de hombre. Ok, pero escúcheme bien, ok. Escuche bien lo que me está diciendo. Mientras yo estoy hablando con ustedes, yo lo que estoy viendo es los ojos del león, el rostro del Señor Jesucristo como el león de Judá. Se lo digo porque realmente me inspira, me concentro en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, su gloria, su poder, su grandeza. Por eso usted puede verlo ahí también en su pantalla. Ok, no hay forma dentro de la teología de las religiones del mundo que Dios se hiciese hombre. Ahora, cuando se interpreta esta teología, ok, esa forma de tratar de explicar la encarnación de Dios, el Hijo, muchos dicen, no, no, fue que Él entraba y salía del cuerpo. Dios entraba y salía. No le voy a decir las palabras que se utilizan para eso, pero eso era una forma. O otros decían que Dios tomaba la forma del Espíritu, la forma del Padre o la forma del Hijo. O sea, simplemente cambiaba. Por eso cuando utilizamos el ejemplo de que la Trinidad es como el agua que tiene, que es vapor, que es hielo o que es líquido, que toma diferentes formas, eso es completamente incorrecto. No se puede utilizar esa explicación porque Dios no toma tres formas. No se convierte de momento en el Hijo y después se convierte en el Padre y después se convierte en el Espíritu Santo. Eso no existe. El Trino Dios son tres personas, cada uno tiene su esencia, su personalidad, su función, y lo que no entra en nuestra cabeza es que es uno, un solo Dios. Yo no lo sé explicar porque obviamente el momento que yo lo explique, Dios deja de ser Dios, porque está en mi capacidad humana de explicación. Yo lo sé porque la palabra lo establece y yo lo creo, pero es así. Jesucristo no fue un hombre que fue formado en el vientre de María y que en un momento venía el Espíritu y lo poseía, y ahí era Dios. No. Lo más extraordinario que nosotros tenemos que decir, wow, es que Dios, Hijo, se sometió al proceso de la concepción y estuvo pasando por el proceso de esa concepción, de esa unión de un espermatozoide puesto por el Espíritu Santo. De nuevo, no me pregunte de dónde lo sacó. Bueno, él es el creador, obviamente. Si él creó a Adán, no puede crear un espermatozoide. O sea, está obvio. ¿Están conmigo? Entonces, ese espermatozoide perfecto, sin herencia de pecado, porque el pecado entró por Adán y de Adán a todos los hombres, eso lo dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, lo enseña. Entonces no podía haber un espermatozoide de un hombre, sino tenía que ser un espermatozoide puesto por Dios perfecto, sin ningún tipo de herencia o de genética que no fuese la misma genética que tuvo Adán cuando fue creado, la misma condición cuando fue creado, cuando sus células fueron creadas, cuando sus músculos fueron creados, sus tejidos, sus órganos. O sea, toda la composición de un ser humano creado por Dios. ¿Ok? Ese espermatozoide, creado por Dios, fue unido al óvulo de María y ahí se formó,
se unió para que fuese el cuerpo del Hijo de Dios. Entonces, la palabra, Jesús, el verbo, porque cuando usted está escuchando en Génesis 1, y dijo Dios, y dijo Dios, de nuevo, la palabra creadora es Jesús. Jesús es el que creó en el principio. Y de nuevo, para nosotros, el concepto palabra es hueco, es vacío. Pero fíjese, son cosas que nosotros todavía no entendemos el poder que tiene la palabra. Ahora, claro, en el ser humano. Pero sin embargo, la escritura nos dice que el poder de la vida y la muerte está en tu boca. O sea, tú tienes poder. Con tu boca puedes provocar una destrucción terrible. O sea, nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, cuando leemos la escritura, te das cuenta que definitivamente sí hay un poder en la palabra nuestra. Pero, o sea, es como una forma de referirnos a lo que es verdadero, la palabra de Dios. La palabra de Dios se encarnó. El Hijo, la palabra, se encarnó. Y entonces es lo que está el apóstol Juan tratando de comunicarnos a nosotros. Porque el poder de la palabra está manifestada en las escrituras, que son espíritu y vida, y por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Si me obedecen y obedecen mi palabra, cuando les dio instrucciones, capítulo 28 de Mateo, enseñándoles todo lo que yo le he dicho. O sea, captan lo que les estoy diciendo. O sea, la mentalidad de nosotros en estos momentos no puede ser la mentalidad del griego, que leer, estudiar es simplemente un concepto mecánico que es obtener información. Cuando nosotros leemos la escritura, que son espíritu y vida, tienen un poder creativo. La palabra tiene un poder creativo, porque Jesucristo, la palabra, se encarnó. Entonces, ya automáticamente hay una conexión entre las escrituras, el Señor Jesucristo y nosotros. ¿Ok? Cuando el Señor empezó a lavarle los pies a los discípulos, que Pedro le dijo, no me lave los pies, y le dijo, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo en los cielos. Ah, no, pues entonces dame un champú, un baño completo, de la cabeza hasta los pies. Y entonces el Señor le contesta, no, ustedes ya están limpios por la palabra, por la palabra. ¿Qué palabra? Lo que el Señor decretó sobre ellos, lo que el Señor estableció sobre ellos, porque el Señor los apartó, los llamó. Cuando el Señor les dijo a Jacobo, Pedro, especialmente a Pedro, te haré pescador de hombres. Esa palabra, eso fue creativo, palabra viva, palabra que el Señor está estableciendo que no va a venir vacía, no va a venir vacía, va a traer un fruto. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de la esencia, de la sustancia de nuestro Señor Jesucristo, que desde el principio Él, la palabra,
porque aquí no es un libro muerto, que es lo que nosotros tenemos como concepto de palabra. Aquí es que el universo se mueve con la palabra de Dios. Y Jesucristo es Dios. Y Dios es la palabra. Y la palabra es Dios. Y se traduce en lenguajes, en griego, en hebreo, en español, en inglés, en alemán, en italiano, para que nosotros los seres humanos, que Él nos creó con la habilidad de poder interpretar lo que oímos, de comunicarnos, pero en realidad lo más importante es que el espíritu nuestro, que es lo que Él sopló cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, que es lo que nos hace espíritus vivientes, ¿ok? Nuestro espíritu vibra en la intimidad y en la relación con Jesucristo y en la intimidad y la relación con su palabra. No se separan las dos. Su palabra es Él y Él es su palabra. De nuevo, yo abro las escrituras, entro en los evangelios, me meto en el sermón del monte, empiezo a escuchar al Señor Jesús hablando. ¿Qué ustedes creen que pasa en ese momento? En ese momento, mi espíritu, la palabra que estoy leyendo y la persona del Señor Jesucristo se conectan, se hace uno. Y hay un intercambio en ese momento que me lleva a otro nivel. Si el alma se pone en el medio, que es la parte intelectual y emocional de nosotros, y decides simplemente leer la palabra con la actitud de recibir información, de aprender, de tener conocimiento, ¿qué va a suceder? Entonces, no hay esa conexión espiritual. Entonces, lo que el apóstol Juan nos está tratando de transferir y decir, cuando estamos conectados con Jesús, estamos conectados con la misma palabra poderosa creativa que creó los cielos y la tierra. Estamos conectados con el yo soy, ¿ok? El yo soy, capítulo 8 de Juan, y también cuando él se caen los que lo fueron a arrestar, cuando le preguntaron, ¿dónde es? Yo soy, se cayeron todo al piso. Y es el mismo yo soy de la revelación de Dios a Moisés, cuando la gloria se manifestó con aquel arbusto que estaba en fuego, pero no se consumía. Entonces, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Fíjense la transición. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ello. Literalmente, cuando Dios dijo, sea la luz, inmediatamente las tinieblas retrocedieron y se separó la luz de las tinieblas, porque las tinieblas no pueden prevalecer frente a la luz. Pero lo que está conectando, o sea, ya el apóstol Juan nos dijo, Jesús es la palabra es Dios, Dios es la palabra es Jesús. Jesús es la palabra, miren mis dedos, Jesús es la palabra es Dios
Dios es la palabra es Jesús. Y eso es algo que está conectado en esos primeros versos, especialmente en el uno. Entonces, ok, la palabra estaba en el principio con Dios, no vino después, no vino cuando nació en Belén, estaba en el principio con Dios. O sea, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, estaba con Dios. Y por Jesucristo, que después el apóstol Pablo lo dice en Colosenses, por ella fueron hechas todas las cosas. Ella, la palabra, Jesús, el verbo activo, Jesús. Sin Jesús, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En Jesús, la palabra, estaba la vida. ¿Ok? Porque todo lo que salió de la boca, esa palabra, lo que estaba saliendo era vida. Todo lo que sale de Jesús es vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que recibir. O sea, ¿por qué sientes muerte? Es una de las luchas que nosotros ya pasamos de cierta edad. Una lucha heavy, fuerte. Porque ¿qué nos dijeron a nosotros? Ah, te vas a poner viejito, vas a envejecer. ¿Y sabes por qué? Porque nos enseñaron que después de los 65 años lo que uno hace es que se retira con el seguro social y empieza a vivir un retiro que significa muerte, porque no tienes propósito. Construiste tu vida en trabajar, trabajar, trabajar para sobrevivir y vivir y sobrevivir y vivir y sobrevivir. Entonces, todo el, todo el argumento emocional y mental y existencial que tú y yo hemos recibido es muerte. Te vas a morir, vas a envejecer. ¿Y qué pasa? La recibimos en el mundo es muerte, es palabra de muerte. Y esa ha sido la trampa de Satanás. Pastor, pero si ya está establecido, ya el Señor lo ha dicho, sí, la maldición que cayó en el huerto del Edén es la maldición de la limitación y que realmente no, el hombre perece, morirá. El hombre va a morir. ¿Pero de qué edad? Ana, una de las cosas que hace es que se pone a investigar y los otros días encontró a una señora de 113 años. 113 años. Creo que era la número 50 más viejita del mundo, pero inteligente, puede hablar, no ha perdido la mente, hábil. Y dicen que tiene una genética que es difícil de encontrar, especialmente en Estados Unidos. Pero, ¿quién te dijo que te vas a morir a los 70? Que te vas a enfermar a los 80, que te vas a caer. ¿Quién te dijo eso? Porque lo que has experimentado es la palabra de muerte. Pero cuando nosotros entramos en una relación con el Señor Jesucristo, que es la palabra de vida que se convierte en luz, y la luz echa fuera las tinieblas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Número uno, nosotros tenemos que vivir en el propósito de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Vida. ¿Por qué Dios quiere para mí vida? Porque soy luz. ¿Me entienden? Soy luz y tengo que alumbrar a la gente que está en tinieblas. Yo tengo una misión y el Señor me dijo a mí que yo soy luz en el mundo y que no lo puedo esconder. Tengo que alumbrar
de gente que está a mi alrededor que tiene que ver en mí la vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo. Pero casi siempre lo hemos canalizado únicamente en el buen testimonio, que nos portamos muy bien, que dejamos el pecado. Esa es la parte moral. Pero la obra de Cristo en mi vida, su muerte, que ya lo hemos estudiado, recibió todo el mal para yo tener todo el bien de Él, crea en mí el reflejo de lo que es la vida. Jesucristo, a través de mí, representa la vida y yo empiezo a hablar vida. Entonces tú tienes un propósito grande. Eso es lo que yo me autoministro. A los 73 años o 75, entre los 73 y 75, Abraham empezó su ministerio y su llamado. Aquí va a ser padre de multitud. Imagínate, papá, ¿ok? Y yo que soy abuelo de 15 y que me digan, ¿vas a ser papá? ¿Y yo qué? ¿Cómo? Y que mi esposa, que ya pasó hace tiempo de su capacidad de la fertilidad, y me digan, ella va a dar a luz. ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, claro, tú sabes, siempre excusamos no recibir la palabra de luz que trae vida. Entonces, amados, les voy a dar aquí porque se me fue el tiempo. Creía que iba a dar todo, pero imposible. El viernes que viene vamos a seguir. Lee esa palabra, agárrala, hazla parte de ti, háblate vida, salte de, salte de todo lo que te está agarrando. No deje que tu alma controle y domine tus pensamientos y tus emociones. El espíritu tuyo tiene la capacidad de unirse al espíritu y convertir esta palabra en un impacto en tu ser completo. Aliméntate de ella. Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos la palabra tan poderosa. Jesucristo. Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, que eres el verbo encarnado, la palabra activa, la luz que ha venido a nuestras vidas y nosotros decidimos recibir vida, la vida. Gracias, Señor. Bendigo cada uno de mis amados y hermanas que me han escuchado. Esta palabra no va a volver vacía, va a traer fruto de vida sobre cada uno de ellos. Y ato toda palabra de muerte que los ha tomado y los ha agarrado. En el nombre de Jesús decimos amén, amén, amén. Así que hermanos, gracias por este tiempo